juicy. Les recomiendo que es muy bueno. Por lo menos te van a leer, te van a escuchar. Bueno, ¿qué tal? Certo? E essa moral aí? Pra baixo? Cansado. Vai Cansado? chegando essas épocas, a gente já tá Só um pouco da só rabiola. alegria. Doutor, vai ter uns alunos que vai chegar casado, porque aí aconteceu igual aquela outro dia, a gente foi liberado meio em cima da hora pro almoço. Bueno, sem problema. Você vai dar aquela revisão, doutor? Sei. O doutor ontem Sim. comentou que o senhor que vai aplicar a prova. Hã? O doutor comentou que o senhor que vai aplicar a prova. Que ele sério? não vai poder vir. É Eu vou porque poder- ficou quarta-feira, né? Ficou Ele na falou- quarta, né? Sim, Esse é horário dia de mesmo. quarta ele não Então vai pode. ter só eu mesmo. Uhum. Que pena. Pena pra gente. Pra mim. Eu vou ser solito. Não é nada, nós vamos estar Ah, aqui. nós vamos fazer companhia pro seu. É, você não vai estar Não se sozinho. sinta só. Estaremos aqui. Ay, ay. Bueno, vamos a repasar hasta donde da. Si es que da tiempo, vamos a dar tuberculosis. Si es que da tiempo. Olha a ficha. Bueno. Esto es la clase de introducción. ¿Ok? Esto es fácil. ¿sí? Lo que tienen que aprender a hacer en cualquier cosa que te leen es sintetizar. Es resumir. ¿sí? Te leen un párrafo y tienen resumir. Entonces, de concepto, entonces habla. Entonces, ¿de qué trata? Entonces, la patología médica, entonces hablamos sobre conceptos de las enfermedades. Básicamente lo que hacemos es agarramos todo lo que están aprendiendo, ¿verdad? Porque te están cursando todavía patología, fisiopatología y anatomía patológica, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer es agarrar todos esos que te están estudiando y juntar y dar patología médica. ¿Ok? ¿A qué yo me refiero? Básicamente, fisiopatología habla de cómo cursa la enfermedad. Entonces, si tiene daño en tal célula y causa esto y aquello, ¿ok? Por ejemplo, en el asma, entonces tenemos los alergenos, agentes genéticos, ¿verdad? Entonces, que el paciente entra en contacto con un alergeno, eso es aspirado, entonces eso activa, ¿verdad? Causa una activación exagerada del sistema inmunitario, causando inflamación. Entonces eso causa broncoconstricción, ¿ok? Puede haber falla en la entrada del oxígeno y por ahí va. A eso se refiere fisiopatología, ¿verdad? Cómo usa la enfermedad. Y anatomía patológica, lo que básicamente se estudia es los daños. Nosotros vemos, ¿verdad?, los daños que causó esa enfermedad. ¿Qué tipo de lesiones características tiene cada enfermedad? ¿Entienden? Por ejemplo, EPOC, DPOC. DPOC yo sé que hay enfisema pulmonar, ¿ok? Hay pérdida de la electricidad. ¿Ok? ¿Y cómo yo veo eso? Muchas veces con muestras de biopsia, por eso con exámenes de imágenes, ¿ok? Signos característicos, radiológicos. Entonces así yo puedo ver la anatomía patológica de esa enfermedad, ¿ok? Entonces todo eso yo puedo ver las lesiones características de cada enfermedad. ¿Okay? Y cómo evoluciona. ¿Cómo evoluciona? Me refiero a cómo esa enfermedad va a progresar, cómo va a empeorar, ¿okay? ¿Qué complicaciones tiene el paciente? ¿Okay? Por ejemplo, una persona que fuma mucho, fumante crónico que va a desarrollar un enfisema pulmonar y va a tener DPOC. ¿Okay? Si esa persona igual continúa fumando, ¿qué va a pasar? Va a empeorar su DPOC, ¿verdad? Y también puede desarrollar cáncer
de esófago y de pulmón, o uno de los dos. Porque yo sé qué pasa con las células, ¿verdad? Porque es daño continuo, entonces hay metaplasia, esas células se regeneran tan rápido que comienzan a crecer de forma desordenada y ahí se forman los tumores malignos y benignos. ¿Entendieron? Así, de esa forma, eso es lo que estuvo, ¿ok? Las terminologías tienen que saber también, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué yo tengo que saber la terminología? Porque la terminología que vamos a usar, ¿sí? Porque cada cosa en medicina tiene su propio término, no es que vamos a hablar como la gente que no es médica, ¿sí? Tenemos nuestros propios términos científicos, ¿sí? Para aquellas cosas, para no confundir con otras cosas de la vida cotidiana, ¿sí? Pero bueno, hablamos de infarto. ¿Infarto qué es? Que yo entiendo por infarto, entonces algo que pasó por un proceso isquémico, hipoxemia, infarto, entonces murió. Ese tejido murió. ¿Por qué? Por bajo aporte de oxígeno. Eso es infarto. Porque la gente escucha infarto y asocia al corazón. No es así. No se refiere solamente a eso. ¿Entendieron? Los infartos entonces son tejidos que por alguna razón pasaron por un proceso de isquemia y consumieron todas sus reservas de energía, oxígeno y infartaron. Murió. Necrosis ya hay. Después de la necrosis viene fibrosis. O sea que en el lugar de donde quedó esa célula se producen fibras para generar tejido cicatricial. ¿Y la cicatriz es funcional o no es funcional, chicos? Les pregunto. ¿Ah? Disfuncional, no funciona. Solamente sirve para tapar un buraco que ficó, ¿no? Es como un reboque, ¿sí? Imagina você tem essa parede assim lisinha, bonitinha, entonces ficou um buraco ali, né? E essa parede estava pintada de vermelho. Imagínense hermanos. Y quedó un buraco ali y ¿qué pasa? Vos pasas un reboque y acá toda esta parte quedó en rojo y una parte quedó en blanco. ¿Entienden? Más o menos eso se trata. De eso se trata, ¿sí? Entonces no es funcional. Edema. Cuando hablamos de edema, entonces ya entendemos que es un proceso inflamatorio o una fuga de líquido al tercer espacio y hay hinchazón. El cúmulo de líquido. Cuando hablamos de cáncer, ¿qué ustedes piensan? ¿Tumor maligno o benigno? Maligno, claro. Con todas sus características. Con todas. ¿Sí? Y ahí ya hay estratificaciones del cáncer, etc. ¿Entienden? Entonces, por eso. De eso se trata. Cuando hablamos de etiología, hablamos de las causas, intentamos explicar o reconocer lo que está causando esa patología. Básicamente es eso, ¿sí? Eso quiere decir etiología o causa. En una palabra ya resumimos varios contextos. Patogenia o etiopatogenia, entonces incluye los cambios que ocurren desde el estímulo inicial hasta la última expresión de las manifestaciones de la enfermedad. Eso es la etiopatogenia. Explica entonces cómo se desarrolla la enfermedad y cómo concluye, ¿verdad? Cómo es el final. Los cambios morfológicos es justamente lo que yo les explicaba anteriormente. Entonces, ¿qué cambio va a acarrear esa enfermedad? Cuando hablamos, por ejemplo, de gastritis, entonces pues, ya no vamos con una gastritis crónica que no se trató. Entonces, ¿qué nos da a pensar que va a suceder después? Una úlcera gástrica. Eso ya es un cambio morfológico en el tejido, en el órgano, ¿sí? Vamos a ver una lesión que sangra, ¿verdad? Que va a producir dolor, va a producir hiperproducción de ácido. ¿Y cómo va a ser su etiopatogenia, ¿verdad? Su progresión de la enfermedad? Eso puede perforarse o puede generar un tumor maligno, ¿ok? A eso se refiere, por ejemplo. ¿Entienden? Reflujo gastroesofágico es la misma cosa. Lo que va a pasar es, va a haber lesiones del esófago, si ustedes van a ver eso en gastro,
Va a haber lesiones esofágicas, va a haber metaplasia, o sea, el epitelio del esófago va a cambiar, ¿verdad? Por un epitelio más resistente al ácido, para después tener un proceso de malignificación. ¿Ok? A eso se refiere, cambios morfológicos. Eso se puede ver en preparados histológicos, en biopsias y hasta en estudios de imágenes. ¿Ok? Y eso es lo que se ve acá, ¿verdad? Cambios morfológicos que pueden ser microscópicos o macroscópicos. Es lo que yo puedo ver al ojo desnudo o a través de métodos de microscopía. ¿Sí? Puedo pegar puedo raspar ese tejido y puedo ver la lámina, por ejemplo. ¿Ok? Las manifestaciones clínicas básicamente va a ser lo que el paciente va a presentar. Eso. Las manifestaciones del paciente. Si tuvo fiebre, no tuvo fiebre, alguna manifestación clínica específica, ¿entendieron? Algo, lesión específica, va a tener medidas específicas, va a tener una forma, una manifestación específica. A eso se refiere a manifestación clínica. ¿Okay? Y va a haber enfermedades que se van a comportar similares, no iguales, similares, pero van a tener sus características propias. ¿Okay? Le voy a dar ejemplos más adelante. El cuadro clínico entonces es un conjunto de signos y síntomas. ¿Okay? Síntomas es lo que el paciente te demuestra, y signos son los hallazgos que nosotros vamos a encontrar en el paciente. ¿Okay? Son signos que no solo nosotros vamos a percatar, personas que no nos medican no se van a dar cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, el herpes zóster o la varicela zóster, variola, ¿sí? Que sale en todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces son ampollas, son lesiones ampollosas que luego estallan y forman costras, casquillas, ¿verdad? Entonces sale por todo el cuerpo y eso solamente da una vez. Entonces nosotros ya sabemos que se trata de la varicela zóster. ¿Okay? Por ejemplo, el paciente con apendicitis va a tener dolor abdominal generalizado y dolor a la descompresión brusca en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Dolor a la descompresión brusca. Ese se llama signo de Murphy. Y el paciente va a saber hacer eso. Eso nosotros nos damos cuenta. Eso, por eso se llama signos. Síntomas que va a ser fiebre, vómito, diarrea, cosas que el paciente te va a poder describir. ¿Ok? Y signos son los que nosotros vemos con el examen físico. Entonces, la finalidad que es escribir las lesiones, reconocer y poder explicar lo que ocurre y poder tratar. Eso es la finalidad de la patología médica. ¿Ok? Habla sobre otras cosas, ¿verdad? Pero básicamente es eso. ¿Vieron? Sí. Parece complicado, pero es mucho más simple de lo que parece. ¿Tienen dudas hasta acá? No. ¿No? ¿A suave? Vamos a hablar entonces sobre... Suave, nada. Les digo, chicos, en la parte de neumo, el capítulo de neumo es tranquilo. ¿Sí? No hay muchas cosas que ver. Insuficiencia respiratoria aguda. ¿Ok? Como ya les había mencionado, la insuficiencia respiratoria es una consecuencia de varias causas, ¿sí? Pero para que yo pueda decir que este paciente está en insuficiencia respiratoria, por lo menos dos criterios debo de tener en cuenta de estos que están ahí, ¿verdad? Que este paciente puede tener disminución de la presión arterial de O2 y la disminución de la presión arterial de CO2, el aumento, perdón. Y también va a tener un incremento
del trabajo respiratorio, ese paciente va a respirar más. Y por consecuencia de eso, ¿se acuerdan? Se va a fatigar su músculo de la respiración. Entonces ese paciente va a estar haciendo respiraciones forzadas constantemente y se va a fatigar. Las terminologías que no tenía que ustedes sepan, porque en semestres anteriores se equivocaron en algo tan básico como esto. Hipoxemia. Cuando hablamos, su colega un día de esto va a venir y le va a decir, o cuando ustedes se vayan al hospital o a la clínica, le va a decir, Doc, este paciente está hipoxémico. Entonces, ¿qué vas a tener de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo. ¿Qué quiere decir hipoxemia? Su presión arterial está por debajo de 60 milímetros de mercurio. ¿Entendieron? Eso es hipoxemia. Doctor, tu paciente está disneico. Entonces, ¿qué entonces es? Entonces la disnea es la respiración laboriosa o dificultosa. Ahora le cuesta al paciente respirar. ¿Sí? Está así, está hiperventilando y no consigue. Está ofegante, ¿sí? No sale de eso. ¿Okay? Y la hipercapnia, entonces, es una presión arterial de CO2 mayor que 45 milímetros de mercurio. ¿Y cómo yo voy a ver esos valores en la... ¿Cuál es el método de estudio para ver estos valores de oximetría? La espirometría. Gasometría. La gasometría se hace eso, ¿sí? Puede ser arterial o venosa. Arterial. Venosa también se hace, pero la arterial es mejor. ¿Ok? ¿Entendieron? Ahora, cuando hablamos de etiología, en esto vamos a hablar sobre las causas de todas las cosas que nos puedan llevar a tener una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Tenemos la de tipo 1, que es hipoxemia aguda, hipoventilación alveolar, las perioperatorias, hipoperfusión de músculos, ¿entienden? Haciendo las cosas simples, entonces la de tipo 1 va a ser por causas inflamatorias. Ok, habla del SIRPA, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que es causada por inflamación, por un cuadro séptico, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la neumonía. Entonces va a haber inundación alveolar por el edema pulmonar, ¿ok? Se va a llenar de líquido. Después tenemos hipoventilación alveolar, ¿sí? Inhabilidad de eliminar CO2, o sea que no consigo eliminar el CO2 por 3 causas: daño del sistema nervioso central, falla muscular y falla de carga. ¿Ok? Sistema nervioso central afectado, entonces se puede hablar de sobredosis, de drogas, por ejemplo, de drogas que pasan la barrera hematoencefálica y causan daño cerebral, daño del tallo cerebral, que es donde se encuentra el centro respiratorio, desórdenes del sueño y hipotiroidismo. ¿Sí? Entonces, la falla muscular es todo aquello que causa daño muscular. ¿Sí? Una miastenia gravis, Guillain-Barré, puede ser clorexia atrófica o la fatiga misma, con un desorden hidroelectrolítico. ¿Ok? Acuérdense, los músculos usan mucho electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, para poder hacer el proceso de contracción y relajación. Usan mucho electrolitos. ¿Okay? Y la falta del desequilibrio de algunos va a causar espasmos y no se va a poder contraer de forma adecuada. ¿Okay? Y también la falta de oxígeno, importantísimo, también va a llevar ese músculo a un metabolismo anaerobio y se va a fatigar mucho más rápido de lo esperado. Falla de carga de oxígeno se refiere a esto. ¿Okay? Entonces, acá hablamos de broncoespasmo, edema, distensión abdominal, embolia y hemotórax. O sea que todo aquello que va a colapsar el pulmón. Por ejemplo, broncoespasmos.
¿sí? Los broncoespasmos es broncodilatación o broncoconstricción. Broncoconstricción. Va a haber pasaje limitado de oxígeno a los alveolos. Hemotórax. ¿Presencia de qué? De sangre en la cavidad pleural. Y eso va a colapsar, va a empujar a los pulmones. Ahí nos va a haber la distensión adecuada. Edema, distensión abdominal. ¿Por qué? Porque va a causar aumento de la presión interabdominal y eso va a colapsar también a los pulmones. Porque va a empujar el diafragma para cima. El diafragma va a estar acortado. ¿Sí? Embolias pulmonares, ¿sí? Va a haber coágulos en el del pulmón y esto puede causar también disnea abrupta, sin nada el paciente está con disnea. ¿Okay? Perioperatorio es causado por la anestesia, ¿sí? Básicamente. Hipoperfusión muscular es por shock. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona todo esto? Entonces, ¿cómo va a funcionar? Independiente de la etiología. Entonces, va a haber presencia de un cuerpo extraño, ¿verdad? Sea sangre, sea un coágulo o lo que sea. Va a bloquear o disminuir la entrada de oxígeno a los alveolos y va a haber incapacidad de realizar el intercambio gaseoso. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Esa es la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria. Y las causas puede ser infección, trauma, cardiogénico o lo que sea. La clínica, ¿cómo va a estar este paciente? ¿Cómo va a estar este paciente? Insuficiência respiratória, Ajá. ele vai estar cianótico, Ajá. Después. vai estar usando muito musculatura acessória, Después. fatigado. Todavía no. Hã? Vamos por paso. Primero, ¿qué es lo que va a tener? Lo primero. Que o paciente vai ter, Ajá, es por secuencia. ¿Ok? ele vai ter uso da musculatura acessória. Ajá. ¿Y su respiración cómo va a estar? Su ¿Por qué? frecuencia. Su Sua res- frequência respiratória Ajá. aumentada, mas Primeramente va a estar aumentada. Más que 32. 32, 30 más o menos. Después. Aí ele vai começar a usar toda a musculatura acessória para hiperventilar. Ajá. Ok. Aí depois ¿Él va a conseguir deitar o no? você vai ficar deitado? ¿Él va a conseguir deitar o no? Não, ele vai ficar sem mais sentado para ter a prolongação melhor. Sí, va a tener intolerancia en decúbito. Después. Ele vai fazer tanto esforço para chegar no momento que ele vai fadigar. Ok. Va a fallar, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Aí ele começa a cair a frequência respiratória dele e aí ¿Y cómo va a estar su nivel de estado de conciencia? ele vai começar a ficar letárgico até parar, tentar morrer. Já tô detectando aqui quando ele vai morrer. Primero va a Senão a estar. gente não salva ele. Claro. Estamos hablando, esto es la secuencia, ¿sí? ¿Sabes por qué yo le digo así? En secuencia, porque después es más fácil. Pues tiene sentido, ¿ok? Si el paciente ya está taquipneico, con retracción shifoidea, tiraje, aleteo nasal, está cianótico, entonces son todos cuadros de hipoxemia. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir después? Él va a estar desorientado, primero va a estar desorientado, así. Vos le preguntas, ¿dónde está? No sé, estoy en mi casa. ¿Qué es vos? ¿Entiendes? Él no va a saber que él está en un hospital. No va a saber que vos sos un personal de blanco. ¿Entienden? Entonces, eso es desorientado. O familiar de él no le va a reconocer. ¿Entienden? No le va a reconocer que es su mamá, que es su esposa, su esposo, su primo, lo que sea. No va a saber qué día es, no va a saber dónde está. Eso es desorientado. El estupor es parecido, no es igual, es parecido a estar sonámbulo, ¿sí? El paciente no va a abrir completamente sus ojos, no va a decir cosa con cosa, va a ser
Va a decir palabras que no tienen sentido, que no tienen coherencia, para después entrar en coma. ¿Ok? El coma ya es un estado de inconsciencia profundo, ¿verdad? No va a responder más a estímulos verbales. Tal vez alguno que otro estímulo doloroso le va a responder. Doutor, Bueno. como que acontece essa retração tifoideira? ¿Ah? Como que acontece? Y eso es por el uso de la musculatura accesoria, o sea que él va a usar todos sus músculos, entonces va a ver, voy a ver Retração. voy a ver la retracción, o sea que el diafragma va a empujar para adentro en la apófisis tifoides. Você deu um buraco aqui, ó. Sim. Sim, por isso que eu fiquei pensando, imagina Sí, como que acontece. porque se va a ver porque va a usar mucha fuerza a nivel del tórax. Y después todo lo contrario a lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Si tuvo esfuerzo respiratorio, ahora se va a cansar. Va a tener entonces disminución de la frecuencia respiratoria. Pasó de respirar 32 a 28, 25, 24 y así va bajando gradualmente. Después, disminución del esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Porque se está cansando, ¿sí? Y después bradipnea. Bradipnea es menor a ¿cuánto? A 12. Menor a 12, bradipnea. Y después por último, paro respiratorio. Ahí ya pega tubo para intubar, já pega adrenalina, já prepara a sala de urgência, mó correria. Já faz RCP, já entubou o paciente em quilômetro. Entendeu? Ahí comienza a correria. Entonces esa es la clínica que tienen que tener en cuenta sí o sí. Diagnóstico. ¿Qué le voy a pedir a este paciente? Ya sé que está en insuficiencia respiratoria. ¿Qué le voy a pedir? A gasometria, para E? saber se está em acidose ou O alcalosis, si es metabólica o respiratoria. Después, algo simple y barato que hemograma. no, laboratorio ya está, raio-x, radiografía de tórax. É mesmo. Ficar- Acá vamos a ver ya el incremento del CO2, la disminución del oxígeno, disminución del pH y aumento del bicarbonato en la fase inicial, ¿verdad? Porque va a intentar compensar, ¿sí? Principalmente el bicarbonato, pues el bicarbonato es medio básico, ¿ok? Y va a intentar compensar ese medio ácido que se está creando ahí, ¿ok? Bueno, por eso dice que el bicarbonato se eleva. En la radiografía de tórax no es muy concluyente, pero te da a saber posibles causas, ¿verdad? Vos podés ver aumento, ¿verdad?, de la silueta cardíaca, se puede ver algún enfisema pulmonar o también algún proceso edematoso. Voy a poder ver edemas pulmonares también. Se va a ver en la radiografía. Y así ahora se le voy a pedir una resonancia o una tomografía contrastada. Eso ya va a depender del paciente, de lo que le está causando eso, ¿verdad? Va a depender mucho. Se le va a pedir algo más. Pero inicialmente se pide esto. Sí o sí. ¿Me entendieron? Sí. Hablando de la vida real, le pueden agregar un electro a esto. Sí o sí. Un electrocardiograma, por lo menos, ¿sí?, asociado a la gasometría. Pues estos pacientes sí o sí van a internarse, entonces sí o sí tienen que tener su placa de tórax, su gasometría, en este caso, de insuficiencia respiratoria, y más su electro. Pero eso es la práctica, ¿verdad? Lo que pide acá en el examen es esto nomás. ¿Ok? Criterios. Básicamente es lo mismo, y ya hablamos. Y la urgencia de este cuadro va a depender entonces de la etiología, ¿ok?
Si yo le pregunto a ustedes, si yo tengo un paciente con DPOC que no está tan grave y yo tengo un politraumatizado, ¿cuál es más urgente? Traumatizado. Politraumatizado, no hay ni que discutir eso. E o paciente com DPOC ele pode ficar zangado? Posiblemente vai. Pero no le puedo yo dejar de hacer el RCP a mi paciente que se está muriendo para atender a su DPOC. ¿Entienden? Por eso es bueno clasificar los casos. ¿Sí? Este es un paciente politraumatizado, un paciente vermelho, rojo. Urgente, entra rápido, reanimación, tratamiento, estabilización y ya. ¿Ok? Paciente con DPOC o paciente amarillo, más o menos. ¿Sí? Que puede esperar un poco, pero se le puede tratar y va a recuperarse rápido. ¿Entendieron? Ahora, no digo que el paciente con DPOC ya llegó desmayado, mal, hay otra cosa. ¿Sí? Depende de la exacerbación del cuadro. ¿Ok? Tratamiento. ¿Cómo voy a tratar entonces esto? Medidas generales. Cuando hablamos de medidas generales es estabilizar al paciente, básicamente. Facilitar la permeabilidad de las vías aéreas, aporte de oxígeno y asegurar el intercambio gaseoso. Como yo sé que esto está funcionando, su frecuencia respiratoria se va a estar estabilizando. Su oximetría de pulso va a estar ok, va a estar estable. Y en la gasometría va a haber mejoría, va a haber signos de mejoría, va a haber disminución del CO2 y va a haber aumento de la presión arterial de oxígeno. ¿Ok? ¿Entendieron? Eso. En caso de obstrucción de vías aéreas, esto ya es un caso de primeros auxilios. ¿Sí? El paciente usted está en un churrasco y alguien gasgó con carne, que yo le voy a hacer maniobra de Heimlich. ¿Ok? Porque esto también puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda y entonces se puede morir ahí, asfixiado. ¿Saben lo que es maniobra de Heimlich, verdad? Sí. Eso es cuestión de primeros auxilios. Cuestión de hemotórax o neumotórax hay que drenar. Hay que sacar la sangre o el aire que está causando la obstrucción. Intubación intubación te hace entonces el paciente que es incapaz de respirar por sí mismo y cumple con los criterios de intubación. Picotireoidectomía en caso de trauma facial o quemaduras. Y la traqueotomía es un método de ventilación prolongada. También se le hace a pacientes que están a más de 5 días entubados. Se les tiene que extubar y pasar a traqueotomía si requiere aún de ventilación mecánica. La ventilación mecánica entonces es para mantener justamente la ventilación en ese paciente. ¿Okay? Básicamente es eso. ¿Entendieron? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿No? Ok. Está ok. Cuerpo pulmonar. Entonces, el cuerpo pulmonar, entonces, ¿qué es lo que el cuerpo pulmonar entonces es causado por una insuficiencia cardíaca derecha? ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué eso significa? Va a haber rigidez de la válvula pulmonar y también rigidez de la pared
vascular de la arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, normalmente el ventrículo derecho no tiene la fuerza necesaria para vencer esta presión. Entonces, cuando el ventrículo derecho se contrae, la sangre rebota, ¿verdad?, por la válvula pulmonar y ela volta por onde ela veio, ¿sí? Y ahí que vamos a tener, para cima a gente vai ter, podemos tener ingurgitación yugular, y para abajo podemos tener hepatomegalia y edema de miembros inferiores. ¿Ok? ¿Entendieron? Y esa sangre va a volver otra vez, ¿verdad? Y va a haber sangre dentro todavía del pulmón derecho, y va a ir sangre que está botando ainda de la circulación anterior, y que va a haber sobrecarga del corazón derecho. ¿Y qué va a pasar con el ventrículo derecho? Ella va a ejercer más fuerza aún para poder vencer la válvula y la presión de la arteria pulmonar, para luego así poder llegar a los pulmones. ¿Y qué va a pasar después? Va a llegar mucho sangre, ¿dónde? En el corazón izquierdo. Por eso dice aumento de la poscarga. Porque ya la sangre que voltó más la sangre que está botando y la de la otra circulación se encuentran y generan demasiado volumen. Entonces eso vuelve todito al corazón izquierdo y hay una sobrecarga también, aumento de la poscarga, y va a botar más sangre ahí, ¿entienden? Y va a poder aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Entendieron? Entonces eso es lo que pasa. ¿Y cuáles son las causas? Puede ser de POC, una fibrosis pulmonar, puede ser una resección pulmonar y una hipoxemia o hipertensión pulmonar. Esas son las causas. Clínica, ¿cómo va a estar este paciente? Disnea intensa, va a haber un colapso cardiovascular, palidez, sudoración, va a haber soplo, ¿verdad?, por el flujo retrógrado, ese es el soplo. Soplo es soplo en portugués. Soplo sistólico de la insuficiencia tricupídea, ingurgitación hepatomegalia, como ya les dije, y disminución de ambos gases, ¿verdad?, de O2 y CO2. Va a haber hipoventilación. En el caso del DPOC, va a haber lo contrario, ¿verdad?, disminución del O2, va a haber aumento del CO2, puede haber policitemia, aumento de los glóbulos rojos, hipertensión pulmonar, ¿sí?, y vasculitis de grandes y pequeños vasos, y también insuficiencia cardíaca derecha. ¿Ok? Va a haber tos productiva, o sea que tos con escapo, disnea y sibilancias, ingresos frecuentes por disnea, o sea que ese paciente va a ser internado constantemente por disnea, y somnolencia y cefalea, que son signos de aumento del CO2. Al examen físico, este paciente va a tener la pigmentación de nicotina en los dedos, no son pintas en los dedos, sabrá que es la pigmentación de nicotina. Va a tener ronco y sibilancia, soplo, tricupídea y signos de insuficiencia cardíaca derecha, que es el que le dije, ingurgitación yugular, edema de miembros inferiores y hepatomegalia. Diagnóstico. ¿Cómo no se voy a diagnosticar esto? La historia clínica. Este paciente ya va, en la práctica, ya va a tener, ya va a ir con su pasta cheia de estudos anteriores. ¿Ok? En el caso de que sea por cardiopatía o por DPOC. ¿Ok? El paciente ya va a estar con sus estudios. Y es cuestión de ir preguntando e investigando. Después del examen físico, vamos a escuchar ronco, sibilancia, le vamos a escuchar el corazón y vamos a escuchar un soplo enorme en la parte tricupídea. ¿Ok? En el electro vamos a ver la onda P,
prominente, ¿sí? Que es la sobrecarga del ventrículo derecho. Ela fica alta, é? Sí, Por quê? por la sobrecarga. Tipo, ele tá contraindo mais, fica na Está contraindo más. Exactamente. Y acá, entonces, ¿qué un cambio morfológico que va a tener el ventrículo derecho? Va a tener hipertrofia, justamente. Tratamiento, entonces, básicamente vamos a tratar la enfermedad de base. Si tiene DPOC, vamos a tratar su DPOC. Porque si no, eso va a empeorarse. ¿Ok? Si tiene edema, diuréticos. ¿Ok? Y por ahí va. ¿Entendieron? ¿Dudas hasta acá? Sobre o tratamento próprio, ¿Ya? ou o tratamento próprio. Solo se van a hacer preguntas grandes. Tipo, no sé. Por ejemplo, ¿cómo puede ser? Tratamientos de sostén, por ejemplo. Es que comprende, ¿verdad? Que, por ejemplo, oxigenación, drenaje postural, monitoreo, eso. ¿Ok? Por ejemplo, ¿verdad? Si se trata o no con antibióticos una enfermedad viral y en qué caso, ¿sí? Y eso, básicamente eso. Todavía, ustedes están dando fármacos recién, ¿verdad? Todavía no se les va a curar, por lo menos por este año, no se les va a curar tratamientos así, tipo drogas, dosis, cuántas veces al día, cuánto por kilo peso. Eso ustedes van a ver en patología, en clínica médica. Recién se le va a empezar a cobrar eso. Allá por el cuarto, quinto año. Ya van a empezar a ver ya su tratamiento y eso. Ok. Tampoco. Decime tu nombre. Aline. Burunga. Você consegue ir de boa? ¿De qué le pasó? Ela tá ruim, doutor. Hã? Ela tá ruim já tem uns 3 dias. ¿De qué? Tá com diarreia, dor de cabeça, vômito. Aí ela Qué horrible. Más todavía esto pasa en época de parcial. Eu tinha uma coisa quando ia ser parcial, uma coisa saía errada. Sempre. Comigo, é incrível. Ela briga em casa, ela briga com a namorada da época. Nossa! A gente entende. Não me deixava em paz em casa. Eu queria entrar. Te juro, eu queria estudar e me ocupar para ir para fazer escorre na rua. Eu não sei como que não fiquei careca, sinceramente. Ai, bueno, já passou. Sobreviveu. Sobrevivi, não sei como. Les digo, mis primeros 3 años de la facultad fue una pesadilla. Dios me guarde. Mis colegas no ayudaban tampoco. Híjole. Bueno, semiología respiratoria. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber? ¿Okay? Acá hablamos de antecedentes del paciente, ¿sí? ¿Qué es lo que decía? Es la historia. ¿A qué nos referimos? Familiares con enfermedades similares. Por ejemplo, si el paciente es un paciente con sobrepeso o con obesidad,
muy marcada, le preguntamos, ¿en tu familia hay personas con hipertensión? ¿Hay personas con diabetes? Si tu papá o tu mamá es hipertenso o es diabético. Si te dicen que sí, bueno, quiere decir que este paciente no es que sí o sí va a tener diabetes o hipertensión. Quiere decir que va a tener mucha facilidad para desarrollar. Si no cambia su estilo de vida, va a desarrollar eso. ¿Entendieron? Por eso. No es lo mismo una persona que no tiene familiares con diabetes y hipertensión a que uno que sí tiene. ¿Ok? Yo, por ejemplo, mi papá, por ejemplo, es hipertenso. Entonces yo, en la facultad mismo ya tuve picos de hipertensión. Igual no siendo, solo con sobrepeso, ¿sí? Tuve picos, no sé, de 16 por 90, por ejemplo. De nada, así, yo estaba tranquilo, sentado y a dar una clase de instructoría de histología. Ahí vine con dolor de cabeza así insoportable. Ahí me fui en la enfermería para buscar un analgésico. Ahí me dijeron que no me podían dar solamente así, que me tenían que hacer un triático. No pasa nada, me hicieron dar una presión 160 por 90. Me preguntaron si yo cuando era enfermero me dijeron. Pero sigue, mi papá es hipertenso, es cardiólogo. Entonces a partir de ahí, entonces por eso, imagínense. Entonces, buscamos esos datos justamente para alertarle al paciente, ¿verdad? Que si no hace algo, puede desarrollar enfermedades. ¿Ok? Eso. Y por suerte eso se resuelve con cambio de estilo de vida. ¿Sí? Comencé a entrenar y mi PA comenzó a bajar desde 140 a 13 a 12. Y se mantuvo ahí. Con una semana de entrenamiento. Imagínense, solo con una semana. ¿Ok? Y lo bueno es que esta enfermedad, o sea que estas condiciones, cuanto mayor el índice de masa muscular, entonces es menor la probabilidad de desarrollar los síntomas. Por eso hay que advertir a los pacientes que hagan actividad física, cualquier actividad física que sea. Tanto es que hay estudios sobre la diabetes que dicen que cuanto mayor el índice de masa muscular en los pacientes con diabetes, entonces mayor es la probabilidad y el porcentaje de que estos pacientes tengan remisión del tratamiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Se les va sacando medicamentos hasta no requerir de medicaciones constantes. ¿Sí? Se comenzó a tomar cada 12 horas, su metformina va a pasar a cada 24 horas. ¿Entendieron? Entonces, así, de eso se trata. Obviamente, cuando ya es insulino dependiente, ya es otra cosa, porque su páncreas ya basta. No es lo mismo pacientes con resistencia a la insulina que pacientes ya de insulino dependiente, es totalmente diferente. Entonces, eso es lo que yo necesito saber en antecedentes, la historia familiar, si ya tuvo esa misma enfermedad anteriormente, esas cosas le voy a preguntar. Si usa o no usa drogas, ¿sí? ¿Ok? No sé, antidepresivos, de uso recreativo, ¿verdad? Bueno, al examen físico, entonces lo que voy a ver es el aspecto general. ¿Ok? Inspección, que es lo que voy a ver. Inspección literalmente es observar. Voy a observar tanto la expresión del paciente como también su tórax, en este caso, lo que es de las vías respiratorias. Entonces, voy a ver cómo ese paciente está respirando, si ese tórax tiene buena amplitud, ¿okay? Si no hay lesiones a nivel del tórax, si no hay algún tipo de masa creciendo, ¿okay? Todas esas cosas, ¿okay? Si no hay ingurgitación yugular, si no hay varices a nivel del tórax y esas cosas. ¿Okay? Si no hay tiraje subcostal, tiraje intercostal o tiraje global, esas cosas. Signos de hipoxemia, todas esas cosas. Se decía no, si hay turgencia yugular, si hay retracción sifoidea, esas cosas.
Y básicamente los pacientes con dificultad respiratoria van a causar este tipo de posición en trípode. ¿Okay? Voy a intentar, es porque es una posición que ellos dicen que tienen mejoría de la dificultad respiratoria. Signos de posible enfermedad pulmonar crónica. El más famoso de todos es el hipocratismo digital o acropaquía o dedos en palillo de tambor, o en portugués dedos en baquetas, ¿sí? Baquetas que se usan para tocar los tambores, ¿sí? Eso es muy común, por ejemplo, en pacientes con DPOC, ¿sí? Así. Y después tenemos las deformidades torácicas, ¿sí? Básicamente tenemos que ver cómo es la morfología del tórax del paciente. Si un tórax excavado, si un tórax en tonel o un tórax en barril, que es lo que ven acá en la imagen de la derecha, de la izquierda, perdón. Pues esa materia no pasó ainda, ¿no? Pasó. Sí, esto es una revisión. ¿Entendieron? Entonces eso es lo que vamos a ver, la morfología. ¿Sí? Está el tórax chato, está el tórax total que vimos, el tórax sifótico, ¿verdad? Que es justamente pacientes con escoliosis. ¿Sí? Está el tórax infundiforme, ¿verdad? Y está el tórax cariniforme, aquí el tórax parece el peito de pombo, ¿verdad? Que nada más la porción anterior del tórax es más prominente. ¿Ok? Patrones respiratorios. De lo más común que puede pasar es la respiración de Cheyne-Stokes, la de Kuhn-Maul, ¿sí? La de Cheyne-Stokes es el patrón característico de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, pacientes que están con una insuficiencia cardíaca descompensada con este tipo de patrón respiratorio. ¿Ok? Y la respiración de Kuhn-Maul son respiraciones profundas y regulares. Estos ya son características de acidosis metabólica. Esto es muy común en la cetoacidosis diabética. ¿Sí? Es una descompensación de la glucosa en los pacientes diabéticos. ¿Sí? Los pacientes diabéticos están empezando a hacer cetoacidosis, están produciendo mucha cetona, ¿ok? Y entonces el paciente puede convulsionar, puede estar en estado de inconsciencia, ¿ok? Entonces es muy grave. Bueno, en la hipertensión pulmonar entonces puede haber aumento de la huella cardíaca derecha, o puede haber también soplos, ¿ok? Acá lo que se habla muchas veces de un tercer ruido, ¿ok? En la ocultación cardíaca. La ocultación entonces, ¿cuál es el ruido fisiológico del pulmón? Es el murmullo vesicular. Bueno, cuando hablamos de ruido patológico, entonces hablamos de, por ejemplo, de crepitantes, roncos, sibilancia, estridor, ¿sí? El ronco básicamente es lo que es un ronquido. Entonces nos denota que hay acúmulo de líquido, por ejemplo. Okay, los crepitantes, entonces cuando hay pequeños acúmulos de líquido, ¿sí? El ronco ya con una gran cantidad de líquido. La sibilancia es cuando hay pasaje de aire por un espacio muy estrecho. Entonces hay una formación tumoral o el bronco espado, ¿sí? Y la disminución del murmullo vesicular entonces denota un colapso pulmonar. ¿Okay?
Entonces el pulmón se está distendiendo muy poco, no se está distendiendo en su totalidad. Entonces puede haber disminución de ruidos pulmonares por alguna razón. Palpación y percusión. La palpación normal del pulmón básicamente es: yo voy a pegar al paciente por atrás y voy a afrontar sus escápulas y le voy a pedir que haga una respiración profunda. Si al respirar de forma profunda el paciente consigue separar mis manos, entonces tiene buena expansión torácica. ¿Okay? Y también palpo el tórax para ver si no hay fracturas, no hay algún tipo de discontinuación, no hay algún tipo de lesión o malformación a nivel de la caja torácica. Y la percusión normal del tórax es timpano. ¿Por qué? Porque es un órgano lleno de gas y es hueco. ¿Okay? Entonces el sonido que va a emitir es más espaciado. ¿Okay? ¿Entendieron? No es un sonido sólido y macizo. ¿Okay? ¿Y cómo se hace la percusión? Voy a apoyar mis dos dedos sobre el tórax del paciente y con mis dos dedos así, y voy a flexionar las muñecas nada más y percutir sobre los dedos. Y tiene que hacer un ruido timpánico, un ruido más espaciado. Y voy a ir explorando. Así. ¿Por qué esto me sirve? Porque así yo sé, ¿verdad? Puedo saber si hay algo sólido o alguna disminución en la expansividad torácica también. Entonces yo puedo saber que hay algo, puede ser líquido, puede ser algo, una masa o lo que sea. ¿Okay? También sirve para delimitar el pulmón. ¿Okay? De hasta dónde va el pulmón y hasta dónde ya es fígado o vaso, por ejemplo. ¿Verdad? Exámenes de imágenes, básicamente puede ser una radiografía de tórax, pues un rayo-x, el rayo X, en sus diferentes cortes, puede ser anterior-posterior o posterior-anterior, de perfil, ¿ok? Y la está la tomografía axial computarizada, de ATAC. ¿Sí? La ATAC puede ser con contraste o sin contraste, dependiendo de la necesidad. ¿Okay? Y la ATAC es muy versátil porque puede ser, ustedes pueden tener una vista en 3D, ¿verdad? Todas las dimensiones de la caja torácica. ¿Okay? Puede ser en corte vertical, transversal, longitudinal, etc. Ustedes pueden pedir la ventana ósea y la ventana pulmonar. ¿Qué es lo que dice? La ventana ósea voy a ver solamente hueso y la ventana pulmonar voy a ver parénquima. ¿Sí? Voy a ver bronquios, tráquea, alveolos, todo. ¿Ok? Generalmente se usa bastante en la DPOC, se usa mucho para ver el enfisema. En el COVID se usa mucho también para ver el patrón característico del COVID. ¿Sí? Es el enfisema generalizado. ¿Ok? Pruebas de función, entonces, puede ser la espirometría. ¿Sí? La espirometría básicamente es para ver el FIB1, ¿verdad? En la fracción inspiratoria forzada del primer minuto. Y también da a entender la capacidad pulmonar. Y tenemos las pruebas ergométricas, ¿sí? Para ver cómo el pulmón se desarrolla o actúa a nivel o en situaciones de estrés, en este caso de estrés físico. ¿Okay? Si el paciente tiene disnea o tiene algún tipo de alteración, ¿okay? Hasta dónde el paciente aguanta. Esto mismo también se hace en la parte cardiovascular. ¿Okay? Puede ser en banda sin fin, es histera, ¿okay? O puede ser en bicicleta o caminata de 12 minutos. ¿Entendieron? Entonces, para ver la tolerancia del paciente, ¿verdad? A lo que está haciendo. Gasometría, ya saben, ¿verdad? Para ver gases arteriales o venosos. O12, O2, pH y también bicarbonato.
para ver si hay aumento, disminución, si el medio es ácido o demasiado básico. ¿Ok? Entonces, para ver el panorama del paciente. ¿Entendieron? Eso es examen físico respiratorio. Bueno. Chicos, vamos a una pausita de 5 minutitos para irse al baño, esas cosas. O continuar nomás. 5 minutitos, rapidito. Você sabe muito bem. A Carmen.
prontos, doutor. Ahora sí, fresquitos. Senti sua falta. Você não veio mais cedo hoje. Sua irmã tava dormindo. Ai, ai. ¿Cuál fue la última clase del doctor Nelson? Foi POC. Foi POC, não foi? É POC, né? Aham. No va a dar tiempo de revisar todo. No voy a tener que revisar todo, pero voy a revisar con ustedes intenciones viales superiores y ahí con lo que resta de tiempo pueden ir preguntando si tienen alguna duda con otro contenido. Si ustedes tiverem dúvidas con otro com outro, conteúdo, tá. pueden ir preguntando, va a ser más fácil así. Lo que resta de tiempo. Professor, posso perguntar uma coisa sobre EPOC mesmo? Claro, claro. O EPOC é tipo como fosse a junção de bronquite crônica e efizema? No. Não? El EPOC es una enfermedad crónica. Es crónica y hay enfisema pulmonar. Básicamente ese alveolo ya no sirve. ¿Ok? Y es un paciente que va a estar con mucha disnea, ¿sí? En el EPOC puede haber también hemoconcentración. ¿Por qué? Justamente por el cuadro hipoxémico que tiene. Entonces el cuerpo va a intentar acumular o máximo de hemácias, né? Porque a hemácia é que faz o transporte de oxigênio, né? Então vai juntar muita hemácia para tentar suprir a necessidade de oxigênio. Ok? Então essa é uma das características do EPOC, é a hemoconcentração. Ok? Por isso. Es por eso. Bueno, este creo que es una de las clases más fáciles de ver. Cuando hablamos de infecciones de las líneas superiores, entra a la gripe común, amigdalitis, ¿ok? Entra otitis, nada que ver con las vías respiratorias, pero una enfermedad que es muy común también, ¿ok? Y acá vemos los agentes que lo tienen que saber, tanto virales como bacterias, ¿ok? Por suerte son patologías, o sea, que son agentes patológicos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, el coronavirus, la influenza, el rinovirus, ¿ok? De las bacterias está el estreptococo beta hemolítico del grupo A, la Bordetella pertussis y el Mycoplasma pneumoniae, ¿ok? Entonces, entre esas cosas, eso tienen que saber, los agentes etiológicos. Para cada enfermedad, su agente etiológico, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo es el método de transmisión? Por contacto directo. Tiene que saber sí o sí. ¿Cómo voy a transmitirle a otra persona la gripe? Posso espirrar, posso tossir perto da pessoa, posso tossir na minha mão e passar na pessoa, ok? Essas coisas. Factor de riesgo nutricional, va a depender del paciente y de niños menores de 2 años. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es la patogenia? Entonces, estos virus o bacterias se van a alojar primeramente en la nasofaringe y luego se van a diseminar por continuidad. Eso quiere decir que se van a propagar en las regiones que son en las regiones más próximas. ¿Ok? Eso quiere decir. Por ejemplo, si comencé a infectar la nasofaringe, después tenemos la orofaringe y va a producir faringitis, faringoamigdalitis, ¿ok? La laringitis también. Y después eso va diseminándose hasta llegar a los pulmones.
y ahí ya va a dejar de ser una infección de vías superiores, ya va a ser una infección de vía aérea inferior. Puede cursar con una neumonía. ¿Ok? Eso se llama diseminación por continuidad. Resfriado común, súper fácil. Son manifestaciones clínicas, súper genéricas, súper. ¿Qué es lo que va a tener el paciente? Va a tener una faringitis, rinorrea, ¿ok? Epífora. La epífora es la irritación de la mucosa conjuntiva, va a tener los ojos vermelhos, va a lagrimear mucho, ¿sí? Es la epífora, va a producir muchas lágrimas. Fiebre, mialgia, artralgia, ¿sí? Entonces es bastante incapacitante, ¿ok? Evolución natural, entonces, básicamente se cura solo, autolimitado, ¿ok? Complicaciones puede causar, puede ser una puerta de entrada de infecciones bacterianas, puede causar sinusitis y otitis media aguda, ¿ok? Y la más temida es la que puede causar la neumonía, ¿sí? Diagnóstico. Le voy a pedir examen de imágenes, una gasometría por una gripe. Claro que no. Clínico, muy característico, ¿ok? Y como yo sé, la etiología por su secreción nasal, ¿ok? Si es una rinorrea hialina, ¿qué quiere decir eso? Es una rinorrea transparente, pegajosa, espesa, muy probable que sea de origen viral. Y ahora, si su rinorrea es purulenta, entonces ya hablamos de bacterias. ¿Ok? Y las virales entonces tienen un periodo corto, si ellas se curan prácticamente solas. ¿Ok? Las bacterianas entonces tienden a prolongarse por más tiempo y también tienen más probabilidades de complicaciones. ¿Ok? Bueno, tratamiento en lo general, básicamente ese paciente tiene que comer y tiene que hidratarse. ¿Ok? Y tenemos que controlar los síntomas, ¿sí? Como la fiebre y mantener la permeabilidad de las vías aéreas. ¿Ok? Si ese paciente está constipado, con mucha secreción, entonces tengo que drenar esa secreción. ¿Ok? Sí o sí. Esa rinorrea tengo que drenar. ¿Ok? Y desinflamar. Muchas veces los cornetes, la propia mucosa nasal está muy inflamada totalmente por la infección, entonces tengo que darle corticoides, antiinflamatorios, ¿verdad? Para que eso se pueda permeabilizar, para que el paciente pueda respirar bien. ¿Ok? En el caso de que sea de etiología viral, entonces el tratamiento es sintomático. Antibióticos solamente si la causa es viral, bacteriana. ¿Okay? Prevención es básico, ¿verdad? Tengo que apartar uso de cubrebocas, higiene de superficie y utensilios, lavado de manos. Esto la gente aprendió muy bien en la pandemia. Faringoamigdalitis, síntomas, la misma cosa, ¿vieron? La misma cosa. Solo que vamos a tener dolor faríngeo, ¿sí? Por la irritación. Acá, ¿cómo yo voy a saber si es de origen bacteriano o viral? O las placas. Yo le voy a mirar la orofaringe del paciente. Voy a ver irritación, signo inflamatorio de la orofaringe, ¿verdad? Hipertrofia de amígdalas, etc. Pero si veo placas, es bacteriana. Si no veo placas, pero veo todo inflamado, es origen viral. ¿Entendieron? Eso. Y también esto que ven acá se llama laringitis. Va a haber inflamación de la laringe, de las cuerdas vocales.
El paciente también puede tener disfonía. No es lo mismo afonía. Afonía es que no fala, no habla. Disfonía es esa voz ronca, ¿verdad? Dificultosa. Habla así, susurrado, porque no consigue hablar de forma adecuada. Porque su laringe está inflamada y está rígida. Y tiene esa voz ronca, ¿sí? ¿Entendieron? Parece que su garganta está seca. ¿Entendieron? Herpes. Las lesiones herpéticas, entonces son lesiones ampollosas y que cuando estallan, ¿verdad? Generan costras, ¿sí? Generan cosas a casquilla, que se dice, y puede afectar tanto la piel como también la mucosa oral. Y hay tratamiento específico para la herpes y el diagnóstico es clínico. ¿Okay? Y acá mencionan radiografías de tórax, pero solamente cuando hay sospechas de neumonía, solo. Si el cuadro clínico es solamente a nivel oral, entonces no hace falta. Complicaciones entonces virales puede haber una sobreinfección bacteriana y la estreptocócica. Las tempranas puede ser otitis media, sinusitis, neumonía, y las tardías entran las famosas fiebres reumatoides. ¿Okay? Tratamiento viral, sintomático, bacteriano, específico, solo si hay sobreinfección. Tratamiento, prevención, la misma cosa. Evitar el hacinamiento, dar tratamiento adecuado en los casos clínicos. ¿Ven? Todo repite. Bronquitis, la misma cosa. Mialgia, artritis, cefalea, anorexia, la misma cosa. Fiebre variable. ¿Ok? Diagnóstico es clínico, ¿verdad? Porque voy a auscultarle, voy a saber la historia del paciente. Entonces voy a ver que va a tener una respiración ruda, que es lo que decir una respiración forzada, ¿verdad? Una respiración dificultosa. Va a tener roncos y sibilancias, ¿sí? Radiografía solamente en caso de neumonía. ¿Ok? Tratamiento, drenaje postural. Voy a tener que darle líquido a este paciente y va a tener que alimentarse. Y humidificar el ambiente. ¿Ok? Esta patología afecta mucho a crianzas. ¿Sí? ¿Entendieron? Esto generalmente da en el frío, cuando el ambiente, el aire es más seco. Entonces por eso tenemos que humidificar el ambiente. Porque el aire seco irrita más la mucosa respiratoria, entonces puede causar más inflamación. Por eso pide que se humidifique el aire. Y medio que no te disculpa para no tener un humidificador en casa porque se vende a partir de 70.000 guaraníes, que eso es 60 reales. Así más o menos. Y ya abarca totalmente. Tranquilo. No hace falta comprar uno de tamaño industrial. ¿Entienden? ¿Y cómo también puedo humidificar el ambiente o el aire de ese paciente? Con nebulización. Pero le voy a poner algo de sonido, esas cosas no. Solamente con suelo fisiológico. Por 3 minutos. Y ahí un paciente va a comenzar a drenar sus secreciones ahí. Le tenemos que sacar. ¿Sí? ¿Entendieron? Entonces por eso es importante. Porque si no se hace esta cosa tan simple, va a complicarse a la neumonía. Otitis media. ¿Qué era la otitis? Pregunto para los 6. Tu oído medio, el oído medio, exactamente. Anatómicamente hablando, el oído se divide en 3 partes: el oído externo, medio e interno. El oído externo es el canal por donde pasan las ondas sonoras. El oído medio es la parte interior del tímpano, los huesos, ¿verdad? El martillo, el yunque y el estribo. Y después el oído medio, el oído interno ya es el vestíbulo y la cóclea. Son 2 órganos diferentes pero están juntos.
Uno se encarga del equilibrio y el otro se encarga de la audición. Entonces, en el otitis media, entonces, ¿qué tiene que ver con las infecciones de las vías respiratorias superiores? Como le dije, acá entra en las infecciones por contigüidad. La infección se propagó por la trompa de falopio, de Eustaquio. Trompa de falopio es otra cosa. La trompa de Eustaquio, que es una comunicación entre la parte de la nasofaringe o la orofaringe con el oído medio. ¿Ok? Entonces eso va a causar inflamación y puede causar secreciones también. ¿Ok? ¿Y cómo va a ser la clínica del paciente? Va a tener otalgia. La otalgia es dolor de oído. ¿Ok? Y ese paciente va a estar irritado, no va a conseguir dormir, va a tener fiebre y va a tener, justamente va a tener ya una infección de vías respiratorias superiores previo. ¿Ok? Y a la otoscopía ese tímpano va a estar abombado, va a estar vermelho. ¿Ok? Así. Si no se trata de forma adecuada o a tiempo, ese paciente puede tener hipoacusia, que eso quiere decir va a disminuir su capacidad auditiva. Puede tener mastoiditis, que es inflamación del hueso mastoides, que es el hueso está atrás de la oreja. Peor aún, eso puede ir al oído interno, del oído interno puede entrar en el sistema nervioso central, porque en el oído interno está el nervio vestíbulo coclear. ¿Sí? Entonces puede causar una meningoencefalitis y por la infección puede causar trombo del seno lateral, que es la que comunica, que drena en el seno transverso, que es una vena que drena toda la sangre del cerebro. Imagínense, va a ser una isquemia terrible ahí. Tratamiento fácil: analgésico, control de la fiebre y aporte de líquidos y calorías, antibiótico y meringotomía. Eso va a ser el otorrino. ¿Okay? Que va a ser, el otorrino va a cortar el tímpano y va a poner un dreno para drenar la secreción, si es que secreción. ¿Ok? Pero eso va a ser el otorrino. Nosotros los médicos generales no hacemos eso. Eso ya es de especialidad. Diagnosticamos, hay una otitis media aguda terrible y te consultamos un otorrino. Pero le vamos a hacer con su tratamiento, la analgesia, su antibiótico y evaluación por otorrino. Y el otorrino va a evaluar si se hace o no meringotomía. ¿Me enseñaron? ¿Dudas? Esto es fácil. Los signos y síntomas son iguales. Antibiótico solo si son infección bacteriana. Si es viral, sintomatología. ¿Fechó? Muy bien. Chamada. Carmen Fagundes. Presente. César Júnior. Cristian. Evangelina. Giovanni Franco. Presente. Joyce. Ah, eu sempre deixo na bolsa. Leonardo Ribeiro. Não veio. Monique. Presente. Núbia. Tatiana. Verônica. Victoria Cauani. Beleza, pessoal. Nos vemos Nos vemos na quarta. na quarta. Estudiem. Pode deixar, doutor. A dupla a gente escolhe na hora ou pode ser?